Bueno, bienvenidos a Supertechos. Si estás aquí es porque seguramente en algún momento has tenido algún problema de filtraciones o goteras en tu casa y al buscar información te has visto con un mar de posibilidades de información toda confusa. Unas personas te dicen una cosa, otras personas te dicen otra cosa y al final terminas con la cabeza loca, todo confundido y no sabes qué hacer. Por eso aquí nosotros en Supertechos nuestro propósito es demostrar que la impermeabilización no tiene por qué ser difícil, es fácil de aplicar, es fácil de hacer. Y bueno, hemos decidido hacer este episodio, este podcast, porque es como uno de nuestros propósitos como empresa, como personas, dar a conocer algo que nos apasiona tanto. Entonces, bueno, estamos aquí hoy con Sneider Puerta, nuestro director técnico especialista en impermeabilización. Tiene un amplio conocimiento, es el encargado de formarnos a todos en la empresa. Y bueno, yo personalmente estoy súper emocionada de estar aquí con Sneider porque es algo que habíamos pensado hacer hace mucho tiempo y bueno, ya hoy dimos el primer paso y estamos haciendo esta grabación, este podcast. Y bueno, yo súper agradecida contigo, la verdad que te quiero demasiado. Igualmente. Estoy súper feliz de estar aquí, te tengo demasiado respeto. Gracias. O sea, todo lo que yo sé de impermeabilización ahorita, en este momento de mi vida, es por ti, gracias a Supertechos. Y yo, hoy en día, como mujer empoderada, digo que yo soy capaz de subirme a una cubierta, a un techo, a una terraza y aplicar un impermeabilizante gracias a Sneider Puerta y obviamente a Supertechos y a trabajar aquí en Supertechos, porque tú nos has enseñado de una manera súper práctica y volviendo como que todo fácil, lo que suena a veces como complicado, difícil para muchas personas. Entonces, bueno, Sneider, bienvenido. Bueno, no, sí, más agradecido estoy yo. De hecho, qué lindas palabras, Alice. De verdad, muy agradecido también. Yo en Supertechos cumplo con un rol que de alguna manera es muy importante para este tipo de actividades porque de alguna manera ser director técnico a nivel nacional de una compañía tan especializada como Supertechos es una responsabilidad gigante. Sí. Y bueno, me presento, soy Sneider Puerta, soy el director técnico de Supertechos Colombia a nivel nacional. Yo he aprendido impermeabilización hace más de 10 años. Yo soy constructor de edificaciones, mercaderista y también he tenido la oportunidad pues, de formarme en muchas casas fabricantes, ¿no? Yo creo que esta es una de las facetas principales porque no sé si la gente no sabía, pero en Colombia y en muchas universidades del mundo no se enseña una materia de impermeabilización. Por lo cual, cuando uno llega a este campo de impermeabilización, hay un desconocimiento muy amplio también, digámoslo así, por el tema de que no hay una materia en una universidad que enseñe este principio básico. De pronto, cuando nosotros estudiamos en el tema civil, nos enseñan de que hay que impermeabilizar el muro, la terraza, la cubierta, más no se abunda sobre los sistemas como tal. Entonces, partiendo desde allí, pues, ha sido muy bueno y como te digo, pues el tema con Supertecho ha sido espectacular. Para mí también es un aprendizaje, aprecio mucho cada persona, seres humanos increíbles. Bueno, sí, y pues algo que yo admiro mucho de ti es que no solamente te quedas como con la información que da la casa fabricante, sino que siempre vas más allá y yo pues te admiro profundamente porque siempre, o sea, no solamente sabes para qué sirve cada sistema de impermeabilización, sino que vas más allá, siempre como a la composición física, química de cada producto y bueno, mi admiración es impresionante. Entonces, bueno, como para entrar en contexto, claro. Nuestro capítulo de hoy va a ser sobre los mitos de la impermeabilización, que es lo que más frecuente vemos con las preguntas que más nos llegan los clientes. Nosotros en las visitas para hacer una impermeabilización siempre vemos. Sí. Pero antes de empezar con esos mitos, o los mitos que vamos a abarcar hoy, vamos a empezar a hablar de qué es la impermeabilización y cuál es su importancia para que todos vayamos como entendiendo. Okay. Entonces, bueno. ¿Qué es la impermeabilización y cuál es la importancia de la impermeabilización? Bueno, esa pregunta es muy importante, ¿no? Porque de alguna manera pues todas las edificaciones requieren una impermeabilización desde el momento constructivo, porque todos los materiales que se utilizan en el momento de la construcción son materiales que vienen de la tierra y de la piedra y de alguna manera son extremadamente porosos. Y vamos a notar de que
tanto el hierro, el acero, en este caso el concreto, la arena, la arcilla, el estuco, la pintura, todos estos elementos son permeables, lo cual va a permitir la humedad o que la humedad pase, y en el momento que la humedad pasa va a generar una afectación. Entonces se debe impermeabilizar 100%. Cualquier impermeabilización va dedicada más que todo al tema de qué tipo de superficie. Obviamente los edificios de ahora en día son muy diferentes a los de antes, y te lo digo ¿por qué? Porque de alguna manera después del 2009 empezó en Colombia como el tema de la normativa a través de muchos elementos y norma técnica colombiana, donde se tiene que realizar algunas actividades muy detalladas, muy técnicas, pero también utilizar elementos para que esa edificación tenga esa durabilidad esperada. Y la impermeabilización antes de eso se utilizaba con el tema de sistema asfáltico, donde todo el mundo aplicaba brea, donde todo el mundo aplicaba cementos marinos en toda parte, pero al final no era como la mejor especificación, era como lo que se usaba y funcionó mucho tiempo, pero teniendo en cuenta de que en el momento constructivo pues la gente utilizaba demasiada especificación a través de los concretos, o sea, hacían muy bien las cosas como también se hace hoy. Lo único es que ha cambiado la norma, y cuando cambia la norma hace que en el momento constructivo todos los elementos se vuelvan más livianos, más prácticos. Tú ya ves edificaciones muy modernas, muy hermosas, pero también muy livianas, lo que conlleva que tengamos que emplear sistemas también de innovación para este tipo de elementos nuevos. Y esta innovación no viene así como así, sino que hoy en día ya se está buscando mucho bajar el tema de la contaminación. Todo el VOC, que es componentes volátiles orgánicos, de alguna manera van generando una contaminación. Y esto ahorita lo vamos a hablar, creo que en uno de los mitos, porque de alguna manera la gente tiene que entender y saber esto también, ¿no? Yo creo que más de entender es saber que lo que estás comprando, es el factor de impermeabilización es fundamental y que se tiene que tener en cuenta. Y eso es algo que quisiera ampliar en algún momento de esta conversación, sí, si me lo permites. Claro, total. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿cómo funcionan los impermeabilizantes? Claro que sí. Entonces, como te mencionaba ahorita, los impermeabilizantes son como esa barrera protectora de esta piedra artificial que se construyó, porque vuelvo y te digo, los muros, la mampostería, la arcilla de los bloques de muros y el cemento, la arena, etcétera, y todo lo que se utiliza, la varilla, los elementos constructivos, sí, en el momento que se construye una casa, valga la redundancia, pues de alguna manera requiere una protección. Entonces por eso hay diversidad de productos que se emplean para proteger. Por ejemplo, en los muros para proteger del tema de la filtración, ya sea por el escurrimiento y por la absorción del mismo mampuesto, que en este caso se llama ladrillo, y esa mampostería, que es el ladrillo, el adobe pegado, cuando baja el agua escurre, pues trata de incorporarse a la casa y eso genera mucha afectación. Ahí sacaron un producto que se llama hidrófugo. Asimismo, la parte de los techos tienen debajo, primero tienen la estructura, que en este caso es la madera que tú ves a la vista. Por ejemplo, estás en una finca, casa campestre, tienes una tablilla, fardas y se ve muy linda por debajo, pero encima de ello tiene que haber una impermeabilización. O sea, la parte que le decimos tela asfáltica, manto asfáltico, sí, y esa impermeabilización es fundamental. Y obviamente hay diferentes categorías que hacen de que tenga durabilidades, etcétera, etcétera. Exacto. Partiendo desde allí está la teja, que ya uno ve que es muy bonita, arquitectónica, que brinda mucho aporte a la vivienda y confort a nivel estético. Una casa finca se va a ver muy linda, pero también la teja de barro pues absorbe, porque tiene la capacidad de conducir la radiación solar, en este caso el calentamiento, conducto térmico, entonces aporta mucho al tema térmico del confort interno. Y asimismo podemos ver de que esta teja no impermeabiliza, entonces el manto sí, entonces el manto es lo fundamental, es necesario impermeabilizar. Y asimismo las terrazas cuando una vez se construye, vamos a tener esa superficie que va a estar expuesta a la intemperie y que en el momento determinado de una lluvia, después de que la losa fragua, que en este caso es que la losa se pone dura después de la construcción, va a tener asentamientos, va a generar algunas dilataciones y adicionalmente es poroso, como te decía. Entonces una superficie horizontal que está agrietada, que está porosa, ¿qué va a pasar después de que llueva? Es muy evidente que va a permear el agua y va
a haber un descontento y entonces es importante impermeabilizar. Siempre hay que proteger la casa, desde la cimentación, desde los abajo, muros, que es desde lo que abajo. mucha gente no sabe que en la cimentación también se impermeabiliza, para que después el agua no venga como por las paredes, ¿cierto? Claro, es que hay varios tipos de humedades. La primera es cuando tú construyes una casa hermosa, finca campestre o una casa cerca de un arroyo. Entonces, uno desconoce en muchas ocasiones de que esa agua, no sé si tú has notado que cuando llueve, lo primero que va a pasar es que la tierra misma por gravedad absorbe el agua. Sí. Y así mismo pasa en un arroyo. Una planta que está cerca a un arroyo va a estar muy nutrida. ¿Por qué? Porque la tierra absorbe el agua. Entonces, lo que pasa es que cuando llueve y tú estás cerca de un arroyo o tienes un jardín muy grande, o de pronto, como aquí en Medellín, que tenemos casas que están construidas sobre una montaña, lo que quiere decir que todo va en pendiente. El agua va migrando por debajo de las casas. Y naturalmente el agua, cuando está en composición sólida, líquida, vuelve y se vuelve gaseosa. Entonces, en el momento de que el agua se evapora dentro de la tierra, sube por los muros, generando así un tema que se llama capilaridad o nivel freático cuando hay mucha agua debajo. Y esto afecta a los muros laterales. Entonces, y también afecta la fundación de la propiedad. En este caso, las columnas, las vigas que profundizan van a afectarse por el tema de esa humedad. Y adicional, ese vapor se puede subir y generar esas manchas horribles que se ven en las casas. Negras. Esas manchas es debido a que no protegieron la casa en el momento de la construcción. Ok. Bueno, y otra última pregunta para ya entrar en los mitos es algo que nos preguntan mucho, que es ¿cada cuánto tiempo hay que impermeabilizar? Bueno, eso tiene variables, Alice. Te comento que de alguna manera hay momentos en los que se impermeabiliza y hay que tener en cuenta de que estas variables son dependiendo del sistema de impermeabilización. Hay sistemas de impermeabilización que sí o sí hay que estarlos chequeando cada 6 y 12 meses. ¿Por qué? Porque todo depende de la condición donde fue aplicado. O sea, ¿a qué voy con esto? Todos los productos de impermeabilización fueron fabricados bajo una norma y también bajo unas condiciones donde se menciona de que el producto va a funcionar si usted lo instala con las condiciones correctas. ¿Qué es lo que pasa? Entonces la primera variable es, yo apliqué mi impermeabilizante sobre una superficie correcta. Entonces ahí es donde viene el técnico o la persona especializada en impermeabilización a decirte, hey, ojo, porque la impermeabilización se debe instalar lo que dice el fabricante bajo una superficie que tiene pendiente, bajo una superficie óptima para que él tenga la durabilidad que menciona. Y una de las cosas que desconoce la gente es que van a Home Center. Entonces tú vas a Home Center, ¿no te ha pasado? No quiero hablar de marcas, pero tú vas a un centro comercial de construcción, a una mall comercial de construcción, y lo primero que te vas a topar es 1000 promotores que venden productos. Y hay unas marcas de colores, ¿cierto? Que de alguna manera quieren vender su producto o la novedad, etcétera, pero cuando vas a mirar o si crees en el promotor o adicionalmente mira los stands, vas a notar de que hay más de 1000 productos de impermeabilización. Es que eso es lo que es confuso, que uno llega como, ¿qué? ¿Qué Entonces, es esto? Y todos dicen impermeabilizante. Y todos dicen que son los mejores. Claro que bueno, sí. Y son los mejores, pero para algo específico, exacto, ese es el problema. Entonces ahí es donde parte el tema puntual de dónde utilizo y empleo tal producto que se creó para. Entonces, cuando yo, por ejemplo, traigo este producto que es para terrazas y no lo aplico a una superficie correcta, que es lo que dice la ficha técnica y que es lo que debe de sugerirle el técnico que te va a aplicar, entonces no podemos esperar de que el producto tenga la durabilidad que se espera porque se proyectó para una condición específica. Adicionalmente, el mismo producto te menciona a ti si resiste el encharcamiento. Ejemplo, hay pinturas impermeabilizantes que tú en el momento de la aplicación vas a emplearlo sobre una superficie que no tiene pendiente. Y como punto número 1, y téngalo en cuenta, el tema del encharcamiento. Si hay un encharcamiento y si la pintura impermeabilizante, un ejemplo es acrílica, lo primero que va a pasar es que el sol, donde se genera el encharcamiento, se va a expandir la radiación. ¿Cómo así? Claro, no sé si tú alguna vez has matado, no, yo creo que sí, tiene cara. Que tiene una lupa y empleamos el tema de matar una hormiguita. Asesinos, eso no se puede hacer, la naturaleza nos están viendo. Entonces la cuestión es la siguiente.
El efecto lupa. El efecto lupa es que se intensifican los rayos del sol sobre el agua que está ahí, generando un espejo, una intensificación solar, y lo que va a pasar es, o esto conlleva al tema del deterioro avanzado del producto que aplicaste. Sí. Entonces, mucha gente ha perdido muchísimo dinero por este tipo de desconocimiento. Y la cosa es que uno dice, no, es que ese producto es malo. El producto es malo. No, pero... no me mencione tal que es horrible, no me mencione tal otro que es horrible, y ninguno me funciona. No sabías de que la superficie tenía que estar en condiciones, o si vas a aplicar el producto en esa condición, tienes que tener en cuenta que tienes que hacer esto y esto y esto. Y esto es algo que no lo va a decir una persona que de pronto estén contratando. En nuestra filosofía nosotros no hacemos eso. Nosotros muchas veces le hemos dicho no, y yo te sugeriría que hicieras tal cosa. Hemos dicho que no muchas veces, no sé si sabías eso. Claro. Hemos dicho que no, porque tenemos que ser leales a lo que estamos ofreciendo, ¿no? Sí, sí. Nuestra filosofía no es vender cosas por vender, sino hey, esto te va a funcionar y te va a funcionar tanto tiempo, y esta es la condición, y esto es lo que hay que hacer, y hacemos la sugerencia. De hecho, ayer estaba en una exposición donde les decía lo importante que era coincidir una impermeabilización con las paneles solares, etcétera, porque hay mucho desconocimiento en el área, y desde la parte, como te digo, de profesionales de la construcción, no porque no sepan, es porque no nos enseñaron. Y esto es un tema que hay que consultar, y nosotros como expertos estamos para expandir este conocimiento. Y aparte que no nos enseñaron, se va llenando como precisamente de lo que estamos hablando hoy, que son como estos mitos, o sea, de que la gente pensó algo por aquí y el maestro de obra hizo algo de pronto y le funcionó, y después vino el ingeniero y el arquitecto. Entonces, bueno, hay como demasiada desinformación. Entonces, por eso es que a veces, yo lo he sentido como mujer, que uno quiere impermeabilizar algo y es como un mundo extraño, como ir al mecánico a que te reparen el carro, que uno no entiende nada. Entonces, bueno, por eso estamos aquí, para que todos entendamos de impermeabilización. Bueno, entonces yo, de hecho, te interrumpo, Ali, mil disculpas. Eso es algo tremendo, porque nosotros también asesoramos muchos ingenieros y arquitectos que llegan con la misma sensación de haber practicado o empleado productos donde no les funcionó, vienen con la cabeza cabizbajos, aburridos, tristes, a nuestros puntos de venta especializados donde asesoramos a la gente. Solamente soy yo. O sea, te aseguro de que de alguna manera cuando llegan de nosotros nos encanta compartir el conocimiento, porque esto es fundamental. El tema, de hecho, las personas que tienen el conocimiento lo emplean y les ha ido súper bien. Sí, y nosotros lo hacemos todo el tiempo. Bueno, no sé, vivimos pensando en techos todo el día y es como nuestra pasión. Sí, la impermeabilización. A mí me apasiona demasiado. Entonces, bueno, vamos a entrar como en tema de los mitos de la impermeabilización. Hoy vamos a abarcar 5 mitos. Hay muchísimos, pero si no, estuviéramos hablando aquí como 8 horas y bueno, no es la idea. Entonces vamos a hablar de 5 mitos. Entonces te voy a hacer la pregunta del primer mito, que es aplicar icopor con gasolina para impermeabilizar, que dicen que es barato, rápido y no te gasta miles de pesos en comprarte un producto que cuesta muy caro. Entonces, bueno... Bueno, aquí entra al tema en el que a mí me parece que este punto es uno de los puntos, es una pregunta muy profunda. Te lo digo porque sin duda es uno de los mitos que se emplean muchísimo en nuestra sociedad y sin duda uno de los más peligrosos del mundo. Y te voy a decir por qué. Hay 2 puntos específicos. Se quiere impermeabilizar y también se quiere ahorrar dinero, ¿cierto? Y esto es algo pues que uno diría, no, pues usted tiene recursos, pues entonces ya tiene como comprarlo impermeabilizante. Sí. Hay mucha gente que no, pero también comete un error. Y yo creo que, ¿qué vale más? ¿$10 millones o tu vida? La vida. ¿Es eso que sí? Claro. Entonces, partiendo desde allí, ¿te doy la buena o te doy la mala? La buena. Ok, la buena es de que tratas de ahorrarte un dinero y posiblemente te funcione por 2-3 meses. Pero la mala es que si llegas a sufrir un problema respiratorio, incluso al nivel de una formación de un cáncer respiratorio debido a este tipo de esta mala práctica. Y te comento por qué. Imagínate tú que hay mucha gente que estudia diferentes tipos de materias y dentro de eso está
el tema químico de laboratorios, etc. Y la OMS, que es una de las entidades a nivel internacional que cuida y vela por la salud, y etcétera, etcétera, ellos llevan muchos años estudiando las cosas que generan contaminación y también que producen cánceres, que producen diferentes tipos de enfermedades patológicas en las personas. Y uno de estos grupos que está en Estados Unidos, no recuerdo el nombre específico, que se especializa en detectar qué tipo de cosas son, digámoslo así, carcinogénicos. Sí. Los carcinogénicos que están volátiles, que están en producto, etc. Sí. La mayoría de cosas que generan cáncer están en el momento de la fabricación. No sé si sabías que de pronto hay productos de poliuretano que ya no salen porque son base solvente y que en el momento que están en la fábrica, están fabricando el producto, la emisión que genera eso es tóxico y genera unos componentes químicos que afectan la parte respiratoria. Casi que las personas en cierto tiempo empiezan una patología de cáncer en los pulmones. Sí. Y adicional, sí. Te hago una pregunta, o sea, ese icopor con gasolina, o sea, utilizar eso, ok, te puede causar cáncer al inhalarlo. Al inhalarlo. Porque ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo hacen ese impermeabilizante? Es correcto, entonces vamos a emplearlo. Entonces tienen mucho icopor, porque el icopor es fácil de conseguir, pero también es costoso cuando uno lo quiere comprar. Entonces mucha gente tiene una caja por allí que compró un televisor, que compró ciertas cosas y eso viene envuelto mucho en este estireno expandido y de alguna manera pues este icopor se puede diluir y es muy fácil de diluir con diluyentes o gasolina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Colocan una caneca o un recipiente con gasolina y empiezan a introducir allí ese icopor, que es el estireno expandido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza esa reacción química de él como deshacerse como si fuera ácido, parece magia. Que una cosa así gigante, en el momento que empiezan a introducirla en el recipiente con gasolina, se empieza como a diluir así como si fuera nada. Pero lo que genera este dolor, digámoslo así, este tema tan peligroso, es que la gente está omitiendo de que eso está generando una emisión totalmente altamente tóxica, que incluso tiene benceno, tiene estireno libre, o sea, los componentes químicos para que te dé un cáncer directo. O sea, y aparte que después de que tú tienes como esa mezcla diluida... Inclusive tienen tolueno, que en este caso también es un agente químico que en el momento de inhalar tienes que tener una mascarilla de esas especializadas para que no te... Imagínate tú. Y quizás uno no lo siente. Es que no se trata de percibir. ¿Tú sabes cuánta gente ha muerto por el tema del gas en la casa que ni lo siente? Sí. Es que esto no se siente. Son unas emisiones que aunque tú no tengan un olor específico, son altamente peligrosas para la salud de una persona. Sí, y aparte que diluyen el icopor en la gasolina, uno se inhala todo eso. Cuando lo van a aplicar en el techo, en la cubierta, no dura. ¿Por qué no dura? Ahí es donde iba con la segunda. Entonces, esto genera como una impermeabilización momentánea, donde uno dice, ay, sí funcionó, y eso corre un voz a voz enorme porque salió muy barato, etcétera, etcétera. Sí, mira, en el momento que se diluye, eso genera una pasta como una plastilina. Y en el momento que si tiene mucha proporción de gasolina, pues es casi que aplicable con espátula. Lo que pasa es lo siguiente, eso no cuenta con polímeros especializados ni nada por el estilo, que en el momento de la aplicación, pues sí, te tapa la fisura, incluso si cubriste una área, te va a funcionar cierto tiempo. Lo que pasa es que a nosotros se nos pasa de que las superficies tienen movimiento. O sea, las construcciones son vivas. No sé si tú de pronto has entrado a un centro comercial donde de repente sientes como que el techo hace como así, uno como que, ¿qué pasó acá? ¿Será que se va a caer algo así? Los temblores que han habido estos días. O que la teja después. No, yo creo que sí le ha pasado a mucha gente, porque muchos vivieron bajo techo pues, de asbesto, de zinc, etc. Entonces, ¿qué pasa? De que tienen un techo en el que después de que llueva empieza como... No sé si han escuchado eso, algunos me van a entender. Entonces, ¿qué pasa? Es porque se está moviendo y se mueve la superficie. ¿Y qué es lo que pasa? De que en el momento de una contracción y retracción, ¿qué es esto? De que sale el sol y la superficie se contrae, como que se ponen duras.
Pero como estamos en Medellín, quiere decir que tenemos un clima templado. El clima templado es que puede estar lloviendo en esta cuadra y en la otra no. Y por eso muchos que andan en moto se ponen impermeable aquí y después... ¿Qué pasa aquí? Ya no está lloviendo, ¿verdad que me lo quito, me lo pongo? Él es como que la incertidumbre, ¿no? Ese tipo de condición climática hace que las superficies tengan mucho comportamiento de movimiento, ¿no? Sí. Entonces, las fisuras van a moverse. O sea, las grietas que hay en la superficie van a mover y asimismo la superficie. Entonces, ¿qué pasa? Este producto que estamos aplicando, que se empleó como icopor, gasolina, pues sí, funcionó, se adhirió hasta cierta parte. Y adicionalmente, cuando empieza este movimiento que te estoy hablando de contracción, cuando sale el sol y se expande en el momento en el que llueve, entonces inmediatamente vamos a tener un momento en el que eso termina delaminándose. Exacto, se levanta. es como una cascarita de huevo. Una cáscara de huevo. Muy duro. Muy duro. Entonces, si se mueve... Claro, porque tú en el momento que lo aplicaste echas agua, no, qué maravilla, mira, así funcionó. Pero con el tiempo se delamina. Delaminar es que se suelta. Es como pegar una cinta en tierra. Sí funcionó, pero a rato se delaminó. Entonces la gente se vuelve como esclava a eso, ¿no? Entonces hemos visto casos donde tienen morro encima de los morros, cinta encima de la cinta, y eso es lleno de cosas. Ahora imagínate tú todo el tiempo. Hacer eso cada cierto tiempo, ¿cómo puedes tú exponerte a ese tema tan delicado a nivel de salud? Adicionalmente a una falsa expectativa de impermeabilización. Exacto. Porque alguien te dijo, te funcionó, porque lo dijo en el momento, más no porque le funcionó con el tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera, sin duda, es uno de los impermeabilizantes más peligrosos, uno de los mitos que se emplean, que son tan peligrosos a nivel de sociedad, ¿no? Y no solamente en Medellín, no solamente en Colombia, eso a nivel eso es mundial, es un tema... La otra vez estábamos viendo unos videos de México que estaban enseñando como que no, es lo máximo este sistema de impermeabilización barato. Y no, barato ahorita, caro más adelante. Bueno, entonces, ahí está un tema también puntual que puedo explicar, que es el tema de, claro, en México no llueve todo el tiempo, ¿no? Entonces en México es un tema de que hace demasiado sol por largas temporadas, entonces un tema de que posiblemente lo aplicaron, pero me ha durado mucho más tiempo, claro, porque es diferente tipo de condición, ¿no? Sí. Que cuando llueve, me funciona en el momento, pero con el tiempo, si tú le preguntaras a esa misma persona, te va a decir de que sí lo volvió a hacer, ¿no? Sí. Entonces es un tema, pues, sí lo volvió a aplicar, claro, me tocó volverlo a aplicar. Sí. Bueno, entonces pasemos al mito 2, que es la lechada como impermeabilizante. La lechada como impermeabilizante. Este es uno de los más empleados a nivel Pero ya va, yo Medellín. quiero que expliques primero qué es una lechada, porque quizás hay gente que no entienda qué es una lechada. Bueno, entonces es una explicación básica, pues. Ajá, no hay muy técnico porque después dicen que no, que es que necesitan explicar. No, bueno, pero explica. es que la idea es que sea todo muy básico para que entendamos todos. Entonces, bueno, ¿cómo se emplea? Porque también es como, ¿por qué lo emplean y por qué lo hacen, no? En el momento que se construye una casa, no importa el estrato, cuando se construye una casa, siempre hay que finalizar, ya sea con un techo o ya sea con una terraza. Las terrazas, cuando se construyen, que son las que tienen, ya sean placas fáciles, que son este bloquelón, el riel y la malla electrosoldada, el triturado, la arena y el cemento. Esto es un concreto, donde hacen una terraza, ¿cierto? Pero pasa lo siguiente, o convencional, que es solamente un armazón, la estructura, los nervios muy bien diseñados y se vacía. Con el mismo principio, que es la arena, la piedra, el cemento, el agua y el hierro. Eso hacen una piedra súper artificial que con el tiempo, no sé si sabías que cada día que pasa se vuelve más dura. O sea, se vuelve mucho más rígida y más resistente. Pero también es muy vulnerable al agua. No sé si también lo sabías, valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que se construye una terraza, se ha empleado para evitar impermeabilizar, porque eso se ve más que todo en ciertos estratos, donde se da la recomendación por el que está construyendo y dice, venga, a mí me ha funcionado y que yo le aplico una lechada superficial para que no vuelva a pasar agua jamás en la vida, y yo lo he escuchado muchas veces, que nunca más va a pasar agua, que sí, nunca más vuelve a pasar. Y esto es algo que se ahorra la impermeabilización. Vea, yo le hago esa terraza que no le pase una gota de agua. Y uno es como que, claro que sí, uno como que puede caer en el asunto. Y la cuestión es la siguiente.
¿Cómo se emplea? Entonces, ¿qué pasa? Y te voy a decir el por qué. Cuando se construye esta terraza, la terraza en el momento de que la vacían, o sea, que los tarreros, que se hace la mezcla y que todo es rápido y que todo fluya, cuando ya se construye, ellos no dejan pasar ni un día y otros sí dejan pasar un día. O sea, estaba hablando de personal de construcción, donde emplean lo siguiente. La resina de acronal, la resina que es muy famosa, que tú vas a cualquier depósito, tú vas a cualquier ferretería y vas a encontrar acronal, que es una resina que fue diseñada con el fin de mejorar el mortero en cuanto a la adherencia y desempeño de adherencia, y esta misma resina me sirve para incorporarla en las pinturas si yo quiero que sea más lavable o que se adhiera mejor. O sea, es un mejorador de adherencia. El acronal es un mejorador de adherencia, más una resina para impermeabilizar, ¿no? Y eso hay que dejarlo claro. Entonces, esta resina, entonces lo que hacen es un recipiente, un bulto de cemento, y empiezan a incorporarle al agua el cemento, y también le incorporan acronal, con el fin de generar como una pasta, una pasta o eso más bien coge una consistencia como cremosa, como si fuera una colada. No sé si alguien tomó colada también. Sí, la colada. La coladita, ¿cierto? Entonces esa coladita se genera algo similar en su aspecto, y lo que hacen es aplicarlo con una escoba en toda la superficie. Y lo que sí es cierto es que hay un tema de fraguado. El fraguado es que el concreto que está nuevo, recién aplicado, y se aplica encima, son compatibles. Y con el tiempo, entonces, ¿qué va a pasar? A los 27 días, eso está en un proceso de reacción isotérmico. ¿Cómo así que reacción isotérmico? Imagínate que todos los elementos son secos. El cemento se fabrica a una temperatura extremadamente alta, lo que quiere decir que cuando entra en contacto con una gotica de agua, empieza un proceso isotérmico donde empieza una reacción a calentarse durísimo con el fin de soldar, porque el cemento es como un pegante, pega todo lo que estábamos hablando, la arena, la piedra, todo lo pega. Entonces el cemento, cuando entra en contacto con el agua, hace este proceso isotérmico en el que empieza a calentarse y tarda 27 días en ese proceso isotérmico. De ahí hacia allá, ya el fraguado va en avance, pero ya se deja de calentar, ya como que tuvo su proceso fuerte al inicio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso isotérmico, cualquier incorporación de agua es fundamental para el concreto. Entonces, que si llueve en esa fecha no afecta, porque antes el concreto necesita agua para hidratarse. No sé si tú has notado que hay momentos en los que le ponen como plástico a las vigas, a las columnas, cuando están en la obra. Tú ya que has ido ahora, que ya eres muy profesional en el tema, le ponen como ese plástico de cocina, ¿no? Que es como de cocina alrededor de las vigas para que no se les evapore el agua. Es importante de que en estos 27 días todo esté hidratado. Entonces pasa de que cuando llueve, pues no está pasando nada. Pero con el tiempo, entonces por eso los maestros dicen, esto me funciona. Pero después de los 27 días empieza el proceso de asentamiento. No sé si usted sabe que toda edificación asienta. ¿Sí sabía? No. O sea, asienta después de que se construye. Imagínate tú todo el tonelaje que hay en metro cúbico de arena, de todo, eso pesa un montón. Entonces cuando tú construyes, lo primero que hace el terreno es asentar, y cuando asienta genera ¿qué? Fisuras. Exacto, sí. Las fisuras, las dilataciones, y por eso no sé si has comprado un apartamento en los que está el equipo de postventas porque se ve fisurada la pared. Sí. Y uno dice, ay, ¿pero por qué? Es porque hay asentamientos calculados. Y eso es natural en cualquier edificación. Eso no se le va a caer el edificio, tranquilo, no se le va a caer. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos movimientos de asentamiento van a generar dilataciones en la terraza. Y estas dilataciones, de alguna manera, ya es un problema. Y a lo que voy con esto es, tú aplicas ese producto y el producto se empieza a delaminar, no es flexible y las dilataciones lo van a romper, y al final va a terminar pasando el agua como si no hubieras aplicado nada. Exacto, que es que precisamente los sistemas de impermeabilización tienen esa flexibilidad, o sea, dentro de sus componentes tienen esos químicos o esos componentes que hacen que sea flexible y que cuando hayan esos movimientos estructurales no ocurra lo que está pasando de que se fisura y vuelve otra vez la... Esa pregunta estuvo espectacular, de hecho ese aporte, porque imagínate tú de que
esa resina acronal le aporta una flexibilidad. Imagínate que sí le aporta una flexibilidad mínima a esa lechada. ¿Pero de cuánto por ciento? Del 10%, o sea, es muy mínima. O sea, es semirrígido. Entonces, al final no tiene como la capacidad de asimilar la contracción y retracción de lo que estamos hablando, ¿no? Porque toda la superficie se mueve. Ahora, si vamos a un impermeabilizante de la misma base, porque si hay impermeabilizantes, bases cementosos, que emplean algo similar, pero la resina es totalmente calificada bajo norma, fabricada con los desempeños específicos. Entonces, imagínate tú, hay impermeabilizantes que son así igualitos en su aspecto. ¿Cómo así? Por ejemplo, hay una marca específica que emplean el bulto de cemento, pero ya es un cemento con unos aditivos especiales, tipo Portland, no es un cemento general, sino un cemento tipo Portland, y adicionalmente tiene unos aditivos específicos que ayudan a plastificar, a acelerar el proceso, etc. Y tienen también dentro del mismo, del mismo componente, tienen piedritas pequeñas, como haciendo un mortero, valga la redundancia, unas piedritas muy finas tamizadas. Y la resina es una resina. Es una resina que cumple con el proceso de adherencia, en muchas casas fabricantes, estabilidad OE, aditivos específicos que ayudan a la durabilidad, porque es importante el tema del envejecimiento, ¿no? Que era lo que yo te decía, después de 27 días se perdió. Exacto. Entonces este tiende a tener mucha durabilidad y adicionalmente lo más importante, elonga el 250%. Quiere decir que si su placa está moviéndose, pues baila con la edificación. Y esto es lo que hace la impermeabilización. Realmente impermeabilizar y tener la capacidad de resistir el movimiento de la contracción, retracción, etc. Entonces es lo importante de emplear un producto específico para este tipo de actividades. Entonces por eso este mito es un mito que no va a funcionar. No funciona, se emplea mucho, pero no funciona. No sé si es tanto un mito, pero es algo que se ve mucho y que vemos mucho en las visitas que hacemos para hacer la impermeabilización. Que es que la gente no impermeabiliza los caballetes y los lagrimales de las casas. Entonces, ¿por qué no hacen eso y por qué es tan malo no hacerlo? Bueno, es una pregunta extremadamente válida, es un mito también, ¿no? Ah, bueno, es un mito. Okay. Imagínate tú de que estamos hablando de los caballetes, ¿no? Los caballetes son como la parte final de los techos. No sé, cuando uno dibuja una casita, cuando era niño, que es como un triangulito. Sí. Cierto, es un triángulo y abajo la puertica y la casita, ¿no? Sí. Entonces, imagínate tú que esta parte de acá, el filo, ese es el caballete, ¿no? Ese caballete es donde se emplea una teja como en este sentido. Exacto. Y después las otras así, para que se vea con un aspecto bonito. Pero acontece de que obviamente hay un tema estructural y también que hay que cuidar. Estos elementos son elementos en madera y la impermeabilización es fundamental, tanto para el confort del que vive abajo, porque nadie va a querer poner una gotera en la cama de su hijo, en la cama suya o en la sala, ¿no? Porque eso es lo que pasa con las goteras y las humedades. Todo cae en los puntos donde uno más traumático. No hay quien se identifica con eso, pero hemos llegado a puntos donde se caes en la almohada, donde caes en el comedor, donde caes en el mueble. O sea, nunca cae en el patio. O sea, yo lo he visto en la gotera cayendo en el patio. Cae donde uno es más traumático para todo el mundo. Entonces pasa lo siguiente. Tú tienes un techo. El techo, supongamos que es de estructura en madera. Okay. Tipo abarco, que tiene unas asfardas, que son unas líneas que tú ves, y después encima una tablilla. Y pasa lo siguiente. La tablilla, no sé si sabías que la tablilla tiene un machimbre. O sea, la tablilla tiene como un huequito y una pestaña donde ella casa. Exacto, sí. Entonces ella va en vertical y lo que pasa es que en el momento que pasa el agua muchas veces empieza por esta zona y termina por acá abajo, porque el agua pasa como por encima de la tablilla. Entonces está la tablilla machimbrada y encima va el impermeabilizante. ¿Qué pasaría? Que incluso la respuesta es casi que muy obvia, pero lo tienen que saber muchas personas. Es que si yo impermeabilizo hasta acá arriba y no el caballete. Exacto, pero es que porque uno dice, no voy a impermeabilizar el caballete, ¿para qué? Si el agua va a correr, ¿qué finalidad dice uno en su ignorancia? ¿Para qué me voy a ahorrar esa platica? Sí, porque no. Obviamente puede ser metro lineal, pero imagínate tú
que el caballete tiene que ir doblemente reforzado y eso es lo que de pronto también desconoce. Imagínate que esta parte estructural, cuando estos dos elementos casi que se unen así, ¡pum! Son dos elementos haciendo fuerza. Y si yo le metiera algo técnico acá es, cada teja pesa 2.7 kilos a 3 kilos por teja. Y cada metro cuadrado, o sea, un segmentico de 1 metro cuadrado tiene 21 tejas. Entonces 21 tejas si tu casa es de 50 metros por 21 tejas a 2.7 está cargando un montón, toneladas. Sí. 3 toneladas, 5 toneladas, 6 toneladas, dependiendo la casa. Un montón, eso está pesado y está así tensionado. La gente no sabe en lo que está durmiendo. Exacto. Es un montón de toneladas, en serio. Eso es toneladas. Ahora, no, pero no le dé miedo, porque esa es la idea. Desconfíen en los constructores. La estructura tiene la capacidad de soportar mucho más que ese peso. Pero entonces la estructura, cuando se moja, ahí es donde empieza el problema que la gente omite, de que es que me pudrió la tablilla, que pesar. No, hay un montón de peso que donde esa tablilla y esa madera se siga mojando va a colapsar, y el colapso, que eso sí lo hemos visto en varias partes. Yo he visto en Bello que cayó por allá en la parte de donde era el tema de vendían legumbres, etcétera, cayeron varios techos, y si tú buscas acá en Medellín cuántos techos han caído, te aseguro que vas a encontrar por el peso. Ahora, a lo que voy con esto es, esa parte final es la que genera mayor presión, y ahí y ese es el caballete. Entonces, pues el caballete es importante. Cuando yo impermeabilice, darle el desarrollo completo, impermeabilizar todo el desarrollo, y adicionalmente colocar una faja en toda esa punta donde hay presión porque hay movimiento. Y adicionalmente el caballete se construye con los mismos elementos que estamos hablando ahorita. Se construye con arena, con cemento y con agua. Entonces es una piedra sólida en la parte final que le sobrepone más peso. Exacto. Imagínate, no, eso es importantísimo. Adicionalmente los emboquillados. Esas tejas hay que emboquillarlas muy bien. Entonces, no impermeabilizar el caballete es un red flag, literalmente. Sí. ¿Y los caballetes son lo mismo que los lagrimales o es otra cosa? No, entonces ahí te explicaba el caballete. Ahora, este es el techo, pero en muchas ocasiones cuando baja el agua, hay acabados que terminan en un muro. Ajá. En un muro donde no se ve el techo, sino que uno ve como un muro. Y el lagrimal es como la parte final del muro, para que el muro no quede a la intemperie, sino que arriba haya una tapita. Esa tapita que tiene como una pestaña que en aspecto se ve como concreto, así que tiene una pestañita como un cortagotera. Ese lagrimal también se genera un deterioro con el tiempo. Y cuando son prefabricados, que naturalmente nosotros los constructores colocamos lagrimal prefabricado, también se pegan con cemento, arena, mortero. Entonces, con cemento, arena y agua, que eso es un mortero, ¿no? Y se pegan con eso, y con el tiempo, cuando hay mucha humedad, también se despegan. Y yo no sé, en algunos casos yo he visto lagrimales abajo en edificios súper altos, donde el lagrimal ya está en el piso y posiblemente, no sé, de pronto no sabemos cuál es la estadística, pero gente que ha muerto cuando cae un lagrimal, porque el choque, el viento, el movimiento, tumban lo que sea. Y eso es demasiado delicado. Entonces, impermeabilizar el lagrimal no solamente protege el muro de que el agua permee por el muro y baje al apartamento, sino también de que bien colocado y con el mantenimiento preventivo, pues de alguna manera protege la edificación del muro, pero también no se despega y puede generar afectación. Entonces las dos cosas son importantes. Sí, que yo creo que a veces, o sea, si no se impermeabiliza ese lagrimal, pasa lo que a veces que uno ve, no, que la pared tiene humedad, pero ¿de dónde viene la humedad? Y no es del techo, es del muro que baja por el muro. Exacto, es quizás que eso no está impermeabilizado. Es correcto. Me quedó muy claro. Y ahora vamos con el último mito, que es el que todo el mundo hace, todos hemos hecho, todos somos culpables, que es las reparaciones puntuales o el parchecito, porque me salió la gota aquí, entonces yo parcho aquí, porque ¿para qué voy a impermeabilizar todo el techo si es ahí solamente? Porque ¿para qué voy a gastar tanta plata? Entonces, bueno, ese. Bueno, entrando al tema de tantos productos, entonces acontece que en muchas de las casas vas a toparte con que, mira, toda mi casa está muy bien, pero tengo una gotera acá. Entonces tú entras a un almacén, al bajo de la almohada. y no sé qué hacer, ¿no? Y lo tremendo es que, y yo voy a hacer esto yo mismo, porque ya me han molestado mucho.
Ajá. Y eso es una molestia de muchas personas, ¿no? Okay. Entonces, cuando llegan a estos mall comerciales, y ojalá vayan a Supertechos Colombia, allá van a topar con productos que dicen tapagoteras. Okay. Lo emplean con ese nombre, ¿no? Entonces, ya, si tengo una gotera, entonces, ¿qué necesito yo? Un tapagotera. Un tapagotera, solucionado. Y obviamente, hay un tema técnico que entra aquí. El primero es, ahorita hablamos de que las edificaciones asentaban. Sí. Entonces salen grietas. Sí, claro, o sea, esa grieta es una fuerza de tensión. Fuerza de tensión es que estoy así y la mesa se hundió hacia allá. Esa, cuando se hunde hacia allá, esta esquina, inmediatamente aquí sale una fisura. Y esa es fuerza de tensión, como que jaló. Okay, entonces, sí. esa, cuando jala, obviamente se genera una grieta que esa fuerza de tensión pasa la losa de lado a lado. O sea, de lado a lado. Por eso, si usted echa agüita ahí con un vaso, ¡fum!, abajo. Y obviamente, pues puntualmente te funcionó. Y uno dice, wow, qué maravilla. Sí. Uno dice, wow, o sea, funcionó. Y entonces, pero al final hay gente que termina, cada vez que asienta la superficie o vibra, entonces termina gastándose en tapagoteras mucho más de lo que hubiera impermeabilizado en toda la superficie. Se vuelven esclavos del tapagotera, ¿no? El tapagotera es bueno cuando tú tienes un techo que de pronto por un punto específico la rompieron, cayó algún elemento que generó una perforación, tapé la gotera, nota, pero en concreto no aplica. No. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene acabados de cerámicas, mármol, tiene arenón chino, que es el más común, el grés, etcétera, etcétera. Y esto a la vista no hay forma de tratarlo superficial, porque todo lo que estás viendo permea agua y lo que impermeabilizó es lo que está debajo. O en este caso, si el concreto está a la vista, tú tapas arriba, pero tienes todo el alrededor que es altamente poroso. Si tú riegas agua, inmediatamente absorbe. Entonces, esto hace que lo que tú estás aplicando encima como tapagotera se corra y pase de nuevo hacia abajo. Entonces es como una falsa sensación de que me funcionó. Porque al final es como que no duermes tranquilo mirando, ay, no cayó la gotera, pero se humedeció. Ahora yo qué voy a hacer. Entonces es como una esclavitud de sosiego en el que tú estás mirando y te funciona o no, y obviamente no te va a funcionar. ¿Por qué no funciona? ¿Quieres saber por qué? Sí. Primero tú quieres despertar. Entonces, importante que... es algo no, okay. Ya te iba a hacer una pregunta. Ajá. Entonces, póngale pues cuidado. El tema aquí es puntual, de que cuando no impermeabilizas toda la superficie, pues obviamente está desprotegida. Recuerda que todo, la impermeabilización es para proteger esa edificación. Exacto. Entonces, si solamente tú tienes, o sea, todo tiene poros, entonces si tú tapas solo la grietica, pues alrededor va a estar totalmente expuesto a todos los factores atmosféricos. En este caso pasa algo muy curioso. Lo primero es, toda edificación, el mayor enemigo de una edificación se llama agua. Qué extraño, ¿no? Y el peor enemigo de un impermeabilizante se llama sol. Okay. Entonces, ahorita hablamos de eso en mantenimientos preventivos. Entonces, cuando tú impermeabilizas tapando solo la goterita, cuando hay temas de que está lloviendo mucho, pues el agua va a permear y el agua te va a generar mayores afectaciones. Y hay gente que tapó la gotera, pero aquí tiene un montón de esa cosa blanca que se llama eflorescencia. Exacto. Y no sé si eso tiene que ver con lo que tú me estabas explicando el otro día de lo de la migración lateral del agua. Migración lateral. Uno parcha aquí, pero realmente el agua se está cayendo acá y está migrando hacia acá. Entonces, de pronto, el problema no es aquí puntualmente, sino que es 15 metros alrededor. Es correcto. Ok. Es correcto. Exacto. ¿Eh? Así es. De hecho, es así. Bueno, este sería como el último mito. Bueno, no, pues que he iniciado, me tengo que invitar otra vez. Sí, bueno, la idea de este podcast es ir pues aclarando todas estas dudas que nos van surgiendo y bueno, los invitamos a dejar todas sus preguntas en los comentarios si tienen alguna sugerencia. Es la primera vez que hacemos un podcast, entonces como que nos pueden dar sugerencias o nos pueden plantear qué otros mitos conocen ustedes para que los evaluemos acá. Y bueno, listo, terminamos. Chao. Hasta luego. Gracias por todo.